Voy a empezar. Ya. Vimos la definición, hicimos un ejercicio muy dinámico, por así decirlo, que generalmente son los incisos que se piden en ejercicios de examen. El día de hoy vamos a continuar con ejercicios de este tema y vamos a ver un nuevo método que no habíamos visto la anterior semana, que es el contraste de independencia de residuos, ¿ya? Entonces vamos a empezar con los ejercicios de la clase de hoy. El primer ejercicio dice así: se dispone de la serie de datos anuales desde 1990 hasta 1993 sobre el consumo y el ingreso. La relación entre ambas tasas queda especificada en el siguiente modelo. Se dispone además de la siguiente información: nos da los datos del error, del modelo estimado y de la varianza de los estimadores. Nos pide tres cosas: realizar la prueba de Durbin-Watson, de Durbin o H de Durbin, y realice la prueba de independencia de residuos. Ya, entonces vamos a empezar con este ejercicio, que es parecido al ejercicio que habíamos visto anteriormente y es lo vamos a ver para recordar, ¿ya? Este es un ejercicio de examen del 2018, así que como pueden ver es muy parecido a lo que venimos avanzando. Entonces vamos a empezar. Lo voy a dejar así y aquí está el enunciado. ¿Ya? Entonces, como en la anterior vez, en la guía número 10 que les he pasado, los 5 pasos que siempre hacemos para cualquier contraste. Empezamos con el planteamiento de la hipótesis. La hipótesis nula decimos que ρ es igual a 0 y significa que no existe autocorrelación de orden 1, y si es diferente de 0 existe autocorrelación de orden 1. Para el estadístico de prueba lo hallamos con esta fórmula de Durbin-Watson, que nos dice que es igual a la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado, todo esto elevado al cuadrado dividido entre la sumatoria del error elevado al cuadrado. Entonces nosotros, ¿cómo hacíamos este cálculo? Introducíamos todos estos valores en una hoja de Excel y retrasábamos en un periodo, ¿ya? Les pregunto, ¿quieren que lo hagamos paso a paso o porque es muy parecido al ejercicio que habíamos visto anteriormente, o lo hacemos de manera directa? Porque acá yo ya tengo los resultados. Depende de ustedes, chicos. Paso a paso, sí. Ya. No lo tenía preparado, pero lo vamos a ir copiando, ¿ya? Entonces vamos a empezar con el error en un periodo retardado, y vamos a ir copiando los valores del ejemplo. Ya, entonces todos esos valores del error son con los que siempre trabajamos para autocorrelación, porque lo que analizamos es la dependencia de series de tiempo, básicamente. Entonces voy a ir copiando, ¿ya? 0,49, 0,32. Estoy copiando estos valores del error. Ya. 0,11, 0,15. Estos que están entre paréntesis son negativos, ¿ya? Entonces aquí sería menos 0,10, menos 0,50, menos 0,27, menos 0,26, menos 0,65, menos 0,82, menos 0,57, 0,41, 0,74 y 0,96. Ya, entonces yo acá simplemente que he hecho, he copiado los valores del error que me dan el enunciado. Generalmente ya no los da. En caso de que no nos los diera, ¿qué hacemos? Simplemente hacemos la resta de y menos y estimado, que ya lo hemos hecho muchas veces en el primer parcial sobre todo. Entonces esa resta nos da el error, ¿ya? En este caso ya lo tenemos, simplemente hemos copiado datos, y para hallar el error en un periodo retardado, el primer dato no lo consideramos y copiamos a partir del segundo. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, ¿ya?
Acá el último dato ya no lo tomamos en cuenta porque nosotros tenemos que respetar el número de datos iniciales, que en este caso son 17, si no me equivoco. Veamos. Son 14 datos iniciales, entonces esos 14 datos los estamos respetando y por eso hemos borrado el último valor que estaba acá. Ahora, para Durbin-Watson, la fórmula nos dice que calculemos lo que es esto, la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado elevado al cuadrado. Entonces decimos, la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado. Como en el primer dato no tenemos un valor para lo que es el error en un periodo retardado, vamos a omitir este cálculo y nos vamos a pasar a este segundo dato. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el cálculo correspondiente que nos dice el error menos el error en un periodo retardado y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. Y vamos a hacer la misma operación para todos los demás datos. Una vez hacemos esta operación, lo que tenemos que hacer es hallar la sumatoria. Ya, entonces para que quede más claro, vamos a copiar esto en nuestra hojita de Excel. Ya, eso es el error menos el error en un periodo retardado elevado al cuadrado y a lo que a nosotros nos interesa es la sumatoria. Entonces vamos a usar la función suma y vamos a hallar la sumatoria correspondiente, que en este caso es 1,7113, que aquí está, ¿ya? Para el numerador. Y para el denominador, la sumatoria del error al cuadrado simplemente sería elevar esta primera columna al cuadrado. Entonces lo vamos a copiar acá y hallamos el error al cuadrado. En este caso, como solo necesitamos del valor del error, vamos a considerar todos los datos desde el número 1. Entonces, en este caso decimos igual el error y lo vamos a elevar al cuadrado. Básicamente es eso. Entonces, elevamos al cuadrado y como hemos hecho anteriormente, lo que nos interesa es la sumatoria. Entonces, con la función suma hallamos la sumatoria del error al cuadrado, que es 3,8347. Entonces nos vamos acá y aquí está el 3,8347 y la división respectiva de estos valores nos da el coeficiente de Durbin-Watson, que en este caso es 0,4463. Una vez obtenemos el coeficiente de Durbin-Watson, que es el cálculo del estadístico de prueba, nos vamos a pasar al estadístico teórico. Para Durbin-Watson les había dicho que necesitamos una tabla de valores que ya están definidos. Esa tabla, no me acuerdo si les he pasado en Classroom, pero bueno, es esta. Está en el Gujarati, ¿ya? ¿Qué nos dice esta tabla? Básicamente nos dice puntos críticos de DL y DU a un nivel de significación del 5%. Entonces, para este caso y para manejar la tabla, lo que nosotros necesitamos saber, en primer lugar, es el número de datos, que hemos dicho que era 14, K, que es el número de variables regresoras o variables independientes, en este caso las X. Y nosotros en el modelo tenemos a X1 y X2. Estamos hablando de este modelo, ¿ya? Entonces aquí está, X2 y X3, ¿no ve? La notación que manejábamos era y de t es igual a beta 1 más beta 2 por x2 más beta 3 por x3. Entonces nosotros tenemos dos variables independientes que en este caso se llaman y sub t y c sub t menos 1. Entonces acá tenemos, ¿dónde estamos? Dos variables independientes y el nivel de significación del 5%. Entonces, intersectando estos tres datos en esta tabla, decimos, lo voy a agrandar, decimos para K14 para N14 y para K igual a 2, nuestros valores de DL son 0,905 y de DU 1,551. ¿Ya? Una vez tenemos tanto el estadístico teórico como el estadístico de prueba, que tenemos que hacer el contraste. Para realizar el contraste se utiliza esta tabla
donde nosotros ya sabemos cómo llenarlo, lo había explicado anteriormente. Para recordar, al inicio de esta recta ponemos siempre 0, a la mitad 2 y al final 4. De 0 a 2 se posicionan los valores de DL y de U, y de 2 a 4 se posicionan los valores de 4 menos de U y 4 menos de L. En este caso de tablas hemos obtenido que DL 0,905 y DU 1,551, que deberían estar acá. Y 4 menos de L y 4 menos de U nos da un valor de 2,449 y 3,095. Hasta ahí simplemente es utilizar las tablas y posicionar en las gráficas que ya están preestablecidas. Entonces, para realizar el contraste que tenemos que hacer es más o menos lo que manejamos con las curvas para la prueba normal, para la TD Student, ¿no ve? Es parecido. En este caso hemos dicho que Durbin-Watson es 0,4463, nuestro estadístico de prueba. Entonces, este estadístico cae de 0 a 0,905, o sea, en una zona de de rechazo de la hipótesis nula. Por tanto, nos dice que existe evidencia de autocorrelación positiva. Ya entonces, como conclusión, decimos a un nivel de significación del 5%, se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existe autocorrelación positiva. Y el procedimiento es similar para cualquier tipo de datos, ¿ya? Para el contraste H de Durbin, que es el inciso B de este ejercicio, de la misma manera, tiene una metodología que siempre se va a seguir. Entonces, vamos a empezar. Nos dice contraste H de Durbin, planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula, no existe autocorrelación regresiva de Orten 1 y hipótesis alternativa existe. Para el estadístico de prueba vamos a hallar el famoso H de Durbin. ¿Y cómo se halla H de Durbin? Con esta fórmula que nos dice que es igual a ρ estimado por la raíz de n dividido entre 1 menos n por la varianza del estimador en un periodo retardado. Y para hallar este ρ, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar la sumatoria del error por el error en un periodo retardado dividido entre la sumatoria del error en un periodo retardado elevado al cuadrado. Entonces, para ver de dónde estoy sacando estos valores que están acá, vamos a irnos a Excel. Entonces, ¿qué nos dice Excel? Un momentito, por favor. Ya. Vamos a utilizar esta fórmula para hallar lo que es H de Durbin, ¿ya? Nos pide que hallemos la sumatoria del error por el error en un periodo retardado. Ya, eso es lo primero que vamos a hacer. Para hallar esa sumatoria, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente el cálculo correspondiente. En este caso, como necesitamos hallar y considerar lo que es el dato del error en un periodo retardado, que es este, no vamos a considerar desde el primer dato, desde la fila que estoy marcando, porque sería multiplicar, digamos, un valor que no existe por un valor numérico, entonces no tiene lógica hacerlo. Entonces empezamos desde el segundo dato, que va a ser igual a la multiplicación del error por el error en un periodo retardado, y hacemos la multiplicación para los demás datos. Como en los casos anteriores, lo que nos interesa es la sumatoria, entonces hallamos la suma. Y para lo que es el denominador de este ρ para Durbin, H de Durbin, lo que nosotros necesitamos es el error al cuadrado de un periodo retardado, que es esta columna que estoy marcando. Entonces, para hallar ese valor, lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente elevarlo al cuadrado. ¿Ya? Y como esta columna del error en un periodo retardado inicia desde el segundo valor, va a empezar el cálculo de la misma manera, desde el segundo valor, que es el 0,49, que vamos a elevar al cuadrado y hallamos el respectivo cálculo para los demás datos. Y de la misma manera lo que nos interesa es la suma, entonces hacemos la suma correspondiente.
Ya tenemos ambos valores. Entonces, para hallar rho estimado, simplemente es la división de 2,3982 dividido entre 2,9131, que aquí está. Entonces, el resultado nos da un valor de 0,8232. Ese valor lo vamos a sustituir acá. 0,8232, que es el valor que acabamos de calcular, por la raíz de n, que en este caso hemos dicho que son 14 datos, dividido entre 1 menos n por la varianza del estimador en un periodo retardado. Ese valor lo tenemos como dato, que aquí está, lo estoy marcando. Sería un valor de 0,0314. En este caso notarán que no está elevado al cuadrado. Y la fórmula me dice que sí lo esté. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es elevar al cuadrado este dato y hacer el respectivo cálculo, ¿ya? Hacemos el cálculo para h de Durbin y nos da un valor de 3,102. Esto es para el estadístico de prueba. Continuamos y nos pasamos al estadístico teórico. Para el estadístico teórico habíamos dicho que vamos a seguir una distribución normal donde nuestro estadístico va a ser z de alfa medios. Y si se dan cuenta, a menos que varíe el nivel de significación, que casi nunca lo hace, este estadístico siempre va a ser 1,960, ¿ya? Para un nivel de significación del 5%. Entonces ya tenemos el estadístico teórico de tablas y realizamos el contraste. Como hemos hallado que el valor de h es 3,102, cae más o menos por acá en una zona de rechazo y decimos que a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto existe autocorrelación. Estos son los dos contrastes o métodos de detección más efectivos y que siempre lo van a ir viendo a lo largo de la carrera. Ahora sí nos vamos a pasar al contraste de dependencia de residuos, que se realiza de la siguiente forma. ¿Ya? Esta tablita es el procedimiento bajo el cual vamos a guiarnos para realizar este contraste. ¿Qué nos dice? Construye la tabla de frecuencias F sub O y F sub E. ¿Ya? Esta tablita tenemos que construir. Luego tenemos que calcular mediante estas dos ecuaciones el estadístico de prueba y hacer el respectivo contraste, planteamiento de la hipótesis, estadístico de prueba, teórico y contraste. Y su respectiva conclusión. Entonces vamos a empezar. De los datos del ejercicio, lo que nosotros vamos a manejar es este dato del error, que como les he dicho siempre se manejan para todos los contrastes y es el dato fundamental y más importante. Ya, entonces nos vamos a ir a modo presentación y vamos a ver. Tenemos estos datos del error que los he copiado. Entonces lo primero que se hace para este contraste es identificar el signo de cada valor del error, ¿ya? Entonces yo acá digo el error y voy a empezar a colocar los signos de cada uno de los valores. Entonces, ¿cómo empiezo? 0,49 tiene un valor positivo, 0,32 tiene un valor positivo, 0,11 tiene un valor positivo, 0,15 tiene un valor positivo, 0,10 tiene un valor negativo porque está entre paréntesis. 0,50 también tiene un valor negativo porque está entre paréntesis. 0,27 negativo, 0,26 negativo, 0,65 negativo, 0,82 negativo, 0,57 negativo porque todos estos están entre paréntesis. 0,41 ya no está con paréntesis, así que es positivo, 0,76 es positivo y 0,96 es positivo. Una vez hemos identificado los signos de cada valor del error, vamos a hacer lo mismo para los valores del error en un periodo retardado. ¿Y qué era el error en un periodo retardado? Simplemente recorríamos en una posición todos nuestros valores del error. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a hacer y es el mismo procedimiento. Identificar el signo de cada uno de nuestros valores del error. Entonces continuamos. Decimos
el error en un periodo retardado, es decir, lo vamos a ir recorriendo todos estos datos y el último ya no se considera, ¿no ves? Lo hemos hecho hace un momento. Entonces el 0,49 va a ser nuestro primer dato, que es positivo, 0,32 positivo, 0,11 positivo, 0,15 positivo, menos 0,10 es negativo, menos 0,50 es negativo. Si se dan cuenta es lo mismo, solo que se ha retrasado en un periodo, ¿no ve? Ahora, una vez hemos identificado el signo de cada uno de nuestros valores, para realizar este contraste vamos a empezar a comparar una fila con la otra, ¿ya? Y para ello, como en el primer y en el último dato no tenemos con quién comparar, estos valores ya no se los van a tomar en cuenta, ¿ya? Es decir, solo vamos a hacer el análisis de lo que está dentro de estas líneas segmentadas amarillas. Ya, entonces continuemos. Y una vez definido eso, entonces hemos dicho que vamos a hacer el análisis de todo lo que está entre las líneas segmentadas amarillas. Entonces empezamos a llenar esta tablita que estaba hace un momento y nos dice, usted cuente cuántos valores del error de la primera fila y del error en un periodo retardado, o sea, de la segunda fila, son positivos. Por eso nos dice positivo del error en un periodo retardado y positivo del error. O sea, nos dice que sean positivos, los valores de estas filas sean positivos tanto para la primera como para la segunda fila. Entonces vamos a empezar a contar. Empezamos el análisis donde está el puntero. Es positivo en la primera fila y es positivo en la segunda fila. Entonces ya tenemos un dato. El segundo valor analizamos, es positivo en ambos, así que tenemos 2. El tercer valor es positivo en ambos, ya tenemos 3. Para el cuarto valor es negativo para el error y es positivo para el error en un periodo retardado. Entonces este ya no lo contamos. Para el quinto es negativo en la primera fila y es negativo en la segunda fila, por tanto yo estoy buscando que sean positivos en ambos, tampoco lo contamos. Y hacemos lo mismo para los demás, son negativo, 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 negativo. Acá llegamos a positivo, negativo, que tampoco nos sirve. Y los dos últimos datos, si se dan cuenta, son positivos en ambas filas y esos, por tanto, sí debemos contarlos. Entonces, en total tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos que son tanto positivos para el error como positivos para el error en un periodo retardado. Perdón. Entonces, son 5, entonces ponemos acá 5. Y aquí está de naranjita y está en pintado de naranja los datos que estamos contando, ¿ya? Hacemos lo mismo para llenar toda la tabla. Ahora nos dice que busquemos un valor que sea positivo en el error en un periodo retardado y negativo en el error. Positivo en el error en un periodo retardado y negativo en el error. Tenemos acá 1. Todos estos de acá son negativos, negativos. Este valor que está de azul es negativo en el error en un periodo retardado y positivo en el error. Entonces, este está al revés, por así decirlo, no nos sirve. Entonces, contamos y solo tenemos un valor que cumpla esta regla. ¿Ya? Entonces, anotamos 1 que está en celeste y hacemos el análisis que nos queda, ¿no? En este caso, nos dice, busque valores negativos del error en un periodo retardado. Acá vamos a buscar en la segunda fila negativos y positivos del error. En este caso, el único positivo en el error y negativo en el error en un periodo retardado es este que estoy señalando y como solo es 1, vamos a poner 1. Finalmente nos dice busque que tengan el signo negativo en el error en un periodo retardado y signo negativo en el error. Entonces en este caso es todo el área delimitada de color rosado, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos que cumplen esta regla. Entonces tenemos 6 datos y los anotamos. Para hallar el total
T sub j y T sub i, simplemente hacemos la suma. 5 más 1, 6, 1 más 6, 7, 5 más 1, 6, 1 más 6, 7, y en total la sumatoria de ambos nos da 13. ¿Ya? Esa es la primera parte para este contraste. Y es un poquito hacer una comparación visual, básicamente. Una vez tenemos esta tabla semi llenada, que la he vuelto a copiar acá, tenemos que continuar con la segunda parte. La segunda parte nos dice halle la frecuencia 1 sub 1. En este caso, que si se dan cuenta, simplemente está haciendo el análisis del error y del error en un periodo retardado. Es decir, solo estamos manejando la comparación de dos tipos de datos, por así decirlo. Entonces siempre vamos a manejar estas 4 frecuencias. 1 sub 1, 1 sub 2, 2 sub 1 y 2 sub 2. Entonces, el 1 sub 1 va a representar a esta posición, que en este caso la está ocupando el número 6, ¿ya? Entonces, como nos dice 1 sub 1, va a ser 6 por 6, dividido entre la sumatoria total que hemos dicho que es igual a 13. Entonces sería 6 por 6 dividido entre 13, nos da un valor de 2,7692, que lo estoy posicionando debajo de este 5 que ya habíamos hallado anteriormente, ¿ya? Y para el siguiente cálculo de la frecuencia del error sub i, en este caso de 1 sub 2, habíamos dicho que la posición 1 la adopta el 6 y la posición 2 la va a adoptar el 7. En este caso sería 6 por 7 dividido entre el total, que sería 13. Nos va a dar 42 sobre 13, un valor de 3,2308, que lo estoy posicionando acá. Para la frecuencia 2 sub 1 sería, en este caso 2 sería 7 y 1 sería 6. Esto por si acaso está al revés, pero no incide y no afecta el resultado final, ¿ya? Entonces sería 7 por 6, porque la posición 2 adopta el 7 y la posición 1 adopta el 6. 7 por 6 dividido entre 13, 42 entre 13, 3,2308, que es esto que estoy señalando acá. Y sería frecuencia 2 sub 2, que en este caso sería 7 por 7. ¿Ya? 7 por 7 dividido entre 13, que nos va a dar un valor de 3,7692, que lo posiciono acá. ¿Por qué estamos colocando así como en una diagonal? Para que sea más fácil realizar el cálculo que a nosotros nos interesa, que es este del estadístico de prueba. Ya, entonces para hallar el estadístico de prueba simplemente nos dice que hagamos la sumatoria de f sub 0 y sub j menos f sub e y sub j, ¿ya? El f sub 0 y sub j son estos valores que hemos hallado cuando analizábamos el signo de nuestros valores del error y del error en un periodo retardado, que era 5, 1, 1 y 6. Perdón. Y el f sub e y sub j es los valores que hemos calculado anteriormente. Que son estos de 2,76, 3,23, 3,23 y 3,76. Entonces tenemos que hacer la resta correspondiente, elevar al cuadrado y dividir entre el valor de la frecuencia del sub e y sub j. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es eso, y la tablita, lo que hemos llenado anteriormente, nos va a ayudar. Simplemente hacemos la resta correspondiente, en este caso sería 5. Con esta tablita está más fácil. 5 menos 2,7692 elevado al cuadrado, que es lo que está acá, dividido entre 2,7692. Lo mismo hacemos 1 menos 3,2308 elevado al cuadrado, que es esto, dividido entre 3,2308. Luego decimos 1 menos 3,2308 elevado al cuadrado. Perdón, acá estamos. Y dividido entre 1,2308, y para lo que está en rosado sería 6 menos 3,7692 elevado al cuadrado dividido entre 3,7692. Entonces, una vez hacemos el cálculo correspondiente de todo lo que está acá, obtenemos nuestro estadístico de prueba, que para este ejercicio nos da un valor de 6,1980.
Aclaro que este procedimiento va a ser el mismo independientemente del ejercicio, ¿ya? Porque aunque fuera de 5 variables independientes, nosotros solo estamos analizando el error. Entonces siempre manejamos error y error en un periodo retardado. Ya tenemos el estadístico de prueba, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es el planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula: existe independencia en la secuencia de residuos. Hipótesis alternativa: no existe independencia en la secuencia de residuos. Para el estadístico de prueba ya lo hemos hallado hace un momento, que es 6,1980. Para el estadístico teórico nos dice que sigue una función chi cuadrada. R-1 es el numerador y K-1 el denominador, o los grados de libertad creo que es. Entonces en este caso decimos que es 2 menos 1 y 2 menos 1 en este caso. Veamos un momentito el valor de R. Aquí está. R es el número de filas y K es el número de columnas. ¿Ya? En este caso sería de lo que estamos hallando de este cuadro que hemos planteado como tal. ¿Ya? Entonces 2 filas, 2 columnas. Por eso estamos poniendo 2 menos 1 para ambos, ¿ya? Grados de libertad a un nivel de significación del 5%, entonces estamos manejando esta chi cuadrada y nos da que es un valor de 3,841, que aquí está, ¿ya? Entonces nosotros hemos dicho que nuestro estadístico calculado es 6,1980. Y decimos que cae en una zona de rechazo, que está donde está la flecha verde. Por tanto, decimos como conclusión: a un nivel de significación del 5% se rechaza la hipótesis nula, por tanto, existe autocorrelación, ¿ya? Existe autocorrelación, o en todo caso no existe independencia en la secuencia de residuos. O sea, no son independientes nuestros residuos y están presentando un problema de autocorrelación, ¿ya? Eso es el procedimiento correspondiente a lo que es este primer ejercicio. Eran 3 incisos. Tal vez la parte nueva es este contraste de independencia de residuos, ¿ya? Bueno, para recordar, hemos visto esos otros 2 contrastes que, como les he dicho, es el mismo procedimiento, la misma metodología, solo cuestión de practicar un poco y ya realizar el respectivo planteamiento independientemente del ejercicio que entre en el examen. Ahora nos vamos a pasar al ejercicio número 2 para esta clase, ¿ya? Es un ejercicio bastante sencillo, pero que tiene una pescadita que puede que les haga confundir, ¿ya? Entonces continuamos. Nos dice, ejercicio número 2. Se ha recogido información de la economía española para el periodo de 1998 a 2006, del consumo público y del PIB, con el objeto de estimar un modelo de regresión lineal que explique el consumo público. A través de la estimación de mínimos cuadrados ordinarios se han obtenido los siguientes resultados. Nos da el coeficiente de determinación, la sumatoria de cuadrados totales y la sumatoria del error por el error en un periodo retardado, que nos da sus respectivos valores numéricos y nos dice: se pide detectar la posible presencia de autocorrelación a través del contraste de Durbin-Watson. Ya, nada más, eso es lo único que nos pide este ejercicio. A simple vista parece fácil, entonces vamos a empezar. Nos dice Durbin-Watson. Durbin-Watson lo hemos hecho muchas veces, entonces vamos a empezar a hacer el procedimiento que siempre hemos hecho. Nos dice, para este contraste lo primero que tiene que hacer es el planteamiento de la hipótesis. Hipótesis nula: no existe autocorrelación de orden 1. Hipótesis alternativa: existe autocorrelación autorregresiva de orden 1. Para el estadístico de prueba o valor calculado, nosotros hemos manejado siempre esta fórmula, lo hemos hecho hace un momento, que nos dice: Durbin-Watson es igual a la sumatoria del error menos el error en un periodo retardado, todo esto elevado al cuadrado, dividido entre la sumatoria del error. Ahora, si nos damos cuenta, solo tenemos estos 3 datos y nos dice que hagamos el contraste de Durbin-Watson. Y digamos que no hay una manera de cómo hallarlo, porque tenemos la multiplicación del error por el error en un periodo retardado y acá nos pide la resta. Entonces,
Hasta ahí llegamos. Y luego que nos dice el estadístico teórico, que nosotros ya sabemos hallar de tablas y todo lo que ya sabemos hacer. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Tenemos simplemente estos tres datos y vamos a empezar a analizar alternativas, ¿ya? Nos vamos a ir a la guía número 10 que hemos visto en la anterior clase y vamos a buscar, ¿ya? ¿Qué nos decía? Contraste de Durbin-Watson y nos daba esta fórmula que siempre hemos utilizado. Ahora también nos da esta equivalencia con ρ que nos dice Durbin-Watson es 2 por 1 menos ρ, ¿no ve? Y ρ, pero en este caso todavía no lo tenemos. Ya, o sea, no lo hemos calculado este ρ que nosotros sabemos que nos ayuda a corregir la autocorrelación que habíamos visto igual en la anterior clase. En el ejercicio como tal no nos los da. Pero sigamos buscando. Para el contraste H de Durbin nos vamos a pasar a este otro contraste. ¿Por qué? Porque como dato de ejercicio nos da la sumatoria del error por el error en un periodo retardado, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, para hallar el ρ según H de Durbin, nos decía que lo podemos hallar con esta fórmula que nos dice que es el error dividido entre la sumatoria del error al cuadrado en un periodo retardado. Y se dan cuenta, acá está una multiplicación. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Nosotros tenemos el valor del coeficiente de determinación y la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Entonces yo voy a empezar acá abajo. Y ahí voy a decir insertar ecuación. Nosotros, de lo que habíamos visto en el primer parcial, nos acordamos que el coeficiente de determinación es igual a la sumatoria de cuadrados de la regresión dividida entre sumatoria de cuadrados totales. Como nosotros tenemos estos dos valores, podríamos despejar la sumatoria de cuadrados de la regresión. Ya voy a empezar de ahí. Entonces yo digo sumatoria de cuadrados de la regresión va a ser el coeficiente de determinación por la sumatoria de cuadrados totales. ¿Ya? Y voy a empezar a hallar el valor numérico de la sumatoria de cuadrados de la regresión. Entonces r cuadrado es 0,85 por sumatoria de cuadrados totales, que en este caso es 5,08. Entonces, haciendo la respectiva multiplicación, decimos que la sumatoria de cuadrados de la regresión nos da un valor de 4,318. ¿Ya? Por favor, me siguen y si es que algo está mal, me lo hacen saber. Entonces, nosotros ya tenemos sumatoria de cuadrados de la regresión. Todavía no podemos aplicar ninguna fórmula ni nada, simplemente estamos manejando nuestros datos. ¿Qué más podríamos hacer? Tenemos sumatoria de cuadrados de la regresión, tenemos sumatoria de cuadrados totales, podemos hallar la sumatoria de cuadrados del error. Entonces, ¿qué era la sumatoria de cuadrados del error? Si nos acordamos, decimos la sumatoria de cuadrados del error era igual a la sumatoria de cuadrados totales menos la sumatoria de cuadrados de la regresión. Esas son fórmulas que hemos manejado antes y entonces voy a empezar a sustituir. Sumatoria de cuadrados totales hemos dicho que tenemos como dato que es 5,08 y sumatoria de cuadrados de la regresión hemos calculado que es 4,318. Entonces 5,08 menos 4,318 me da un valor de 0,762, que es la sumatoria de cuadrados del error. ¿Ya? Entonces, una vez tengo la sumatoria de cuadrados del error y ya tengo este valor de la sumatoria del error por el error en un periodo retardado, ahora sí podría aplicar lo que es la ecuación para hallar este valor de ρ. ¿Ya? Antes de aplicarlo, veamos, aquí está. Método de estimación del coeficiente de correlación. Entonces era uno de los métodos para hallar este ρ estimado es esta fórmula, ¿ya? Y entonces yo estoy ajustando mis datos del ejercicio para aplicar esta fórmula. Entonces una vez tenemos eso,
esos valores, podemos empezar a hallar nuestro estadístico como tal. ¿Dónde estamos? Nos vamos a ir al cálculo de Rho y decimos, vamos a copiar la fórmula de por acá. Aquí está. Un momento, por favor. Aquí estamos. Ya. Entonces yo voy a empezar a sustituir datos. ¿Ya? Digo, para aplicar esta fórmula en el numerador necesito la sumatoria del error por la sumatoria del error en un periodo retardado, que en este caso me lo da como dato que es 0,22. Simplemente voy a reemplazar. Y para el denominador es la sumatoria del error al cuadrado. ¿Ya? En este caso 0,762. Ahora, tal vez acá puede surgir una confusión porque aquí es el error en un periodo retardado y nosotros puede ser sumatoria de cuadrados del error simple, como, o sea, el error E sub t. Pero acá nunca nos da la regresión como tal, o sea, no nos muestra la regresión explícita. Entonces no sabemos nosotros si estamos hablando de una regresión normal, así, o si nos está dando los datos de las sumatorias de una regresión acá ya con una variable retardada. Entonces nosotros estamos asumiendo que es este tipo de regresión. Por tanto, sería válido que utilicemos este valor de la sumatoria de cuadrados del error como si fuera del error en un periodo retardado, ¿ya? Entonces, con esa aclaración, decimos Rho estimado va a ser igual a 0,22 dividido entre 0,762, nos va a dar un valor de 0,288 y ya tenemos el valor de Rho estimado. Ahora, lo que habíamos visto anteriormente en esta guía que les he pasado en la anterior clase, Durbin-Watson se puede calcular de esta forma, pero también se podría calcular equivalencia con Rho. Nos dice Durbin-Watson es igual a 2 por 1 menos Rho. Entonces, en este caso es mucho mejor aplicar esa fórmula que la que siempre utilizamos. Entonces, decimos, copiar acá y digo Durbin-Watson es igual a lo que es 2 por 1 menos Rho. 2 por 1 menos este valor de Rho estimado. ¿Ya? Y solo nos queda reemplazar datos. Durbin-Watson va a ser 2 por 1 menos 0,288 y esto nos va a dar un valor de 1 menos 0,288 es 0,712 por 2, 1,424. ¿Ya? Y para realizar este contraste de Durbin-Watson, lo que nos interesa y lo más importante es hallar el estadístico de Durbin-Watson, que en este caso es un valor de 1,424. Entonces, una vez ya tenemos este valor, ya lo demás podemos hacerlo de manera automática, ¿no ve? El planteamiento de la hipótesis siempre es el mismo. Durbin-Watson, aquí ya directamente le vamos a poner el valor, que es 1,424. Para el estadístico teórico de tablas, hallamos de L y de U. En este caso, nos dice que es un periodo de 1998 a 2006. 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Son 9 años. Y si no se acuerdan, ¿por qué son 9 años? Restamos 2006 menos 1998 y le sumamos más 1 porque estamos contando el año base, ¿ya? Entonces son n 9 años. Acá lo vamos a poner. En este caso 9 años o 9 datos, nivel de significación del 5%. Cada número de regresoras, en este caso, veamos el enunciado nuevamente. Del consumo público
y del PIB con el objeto de estimar un modelo de regresión lineal que explique el consumo público, que supongo que está en función del PIB. Entonces solo tenemos una variable independiente, ¿ya? Esto por si acaso está muy sujeto a cómo se está interpretando el ejercicio. Si tal vez alguien le encuentra otra lógica, podría, digamos, ponerle 2, pero estoy poniendo 2 porque, no sé, explicar por qué lo está haciendo. Ya en este caso yo lo estoy poniendo 1 y nos vamos a ir a la tabla que manejamos para Durbin-Watson. Para K igual a 1 y N igual a 9, decimos que DL es 0,824 y DU es 1,320. 0,824 y 1,320. Entonces acá 0,824, 1,320. Ya para N igual a 9, K igual a 1 y alfa 0,05. Entonces ya tenemos DL, DU y vamos a posicionar los datos en esta tabla o en esta recta que nosotros siempre manejamos. Lo que a nosotros nos interesa es posicionar nuestro valor de Durbin-Watson, que es 1,424, que si comparamos acá a simple vista está un poquito más arriba que DU. ¿Ya? Entonces nuestro DU está acá, que es 1,32. Nuestro Durbin-Watson es 1,40 y algo y estamos más abajo de 2. Está más o menos entre DU y 2. ¿Ya? Por tanto, nos dice no rechace la hipótesis nula o ambas. Si no rechazamos, es decir, estamos aceptando la hipótesis nula, decimos no existe autocorrelación de orden 1. Y decimos como conclusión, a un nivel de significación del 5% se acepta, en este caso, acepta la hipótesis nula, por tanto, no existe autocorrelación. ¿Ya? Y bueno, básicamente, ¿por qué hicimos este ejercicio? Si no me equivoco, entró en el anterior semestre y era sencillo, pero la confusión era en esto, cómo utilizarlo para hallar por Durbin-Watson y no por otro método, ¿ya? Como pueden ver, no es nada difícil. Este ejercicio de clase igual les he dicho que es un ejercicio de examen pasado y el ejercicio que está planteado en su práctica es igual otro ejercicio de exámenes pasados. Como pueden ver, son igual una serie de datos, les da el error, que es lo que más nos interesa, y nos dice el método gráfico, Durbin-Watson, H de Durbin, prueba de aleatoriedad de residuos y dependencia de residuos. Aleatoriedad es la prueba de rachas que lo hemos visto en la anterior clase. Acá había una observación, antes de finalizar, había una observación de uno de sus compañeros que me decía que para la prueba de rachas, en el estadístico teórico, perdón, en el estadístico de prueba, nosotros asumíamos en uno de los cálculos la varianza al cuadrado y él me decía que no es al cuadrado, que en inferencial el INGE les decía que tienen que sacar la raíz. Eso no estoy muy segura, por favor revísenlo en lo que es la prueba de rachas. Pero más allá de eso, el procedimiento es el mismo, ¿ya? Y bueno, eso es todo lo de la clase de hoy. Es todo el avance de la materia, básicamente. La próxima semana vamos a ver ya en EBIUS cómo aplicar heteroscedasticidad, autocorrelación. En la subsiguiente vamos a ver más ejercicios de exámenes pasados de los 3 temas. Y eso sería todo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que vimos hoy. Por favor, tienen la palabra y mientras les voy a pasar la lista de asistencia. Listo.